Teorema de la probabilidad total. Diagrama en árbol. Aquí tenemos el clásico árbol que nos permite expresar las probabilidades de un experimento compuesto. Lo primero que hay que fijarse es que en todas las ramas, esta rama y esta rama son la probabilidad de que pase A y esta la probabilidad de que pase no A. Siempre son contrarios. Una rama y la otra son contrarios. Por tanto, la probabilidad de esta rama más la de esta rama tiene que sumar 1. Esta otra rama veremos que tenemos la probabilidad de que pase B y que no pase B. Las dos probabilidades juntas tienen que sumar 1. Y aquí 3/4 de lo mismo. B y no B. ¿Vale? O sea que las ramas que surgen de un mismo punto, esta más esta tiene que dar 1, puesto que es A más su contrario. Tiene que dar 1. Por otro lado, también nos sirve para calcular una rama entera. Para calcular una rama entera, lo que tenemos que hacer es multiplicar la probabilidad de cada uno de los tramos. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que pase A y B, entonces tengo que calcular la probabilidad de esta rama por la probabilidad de esta otra. Si yo quisiese calcular no A y no B, entonces tendría que multiplicar la probabilidad de esta rama, que es A, por la probabilidad de esta rama, que es no B, perdón, no A por no B. Estas ramas, como ejemplo, podríamos considerarlo como si fuese un tramo de autovía, que para cruzarlo hay que pagar un peaje. ¿Qué peaje? La probabilidad de ese trozo, lo que vale la probabilidad de esa rama, de ese tramo de autovía. Si yo quiero circular por aquí y por aquí, para llegar hasta aquí, tengo que pagar esta probabilidad por, debido al teorema de la probabilidad compuesta, esta probabilidad. Multiplico las probabilidades de la rama que quiero recorrer. ¿Que quiero llegar hasta aquí? Pues tendría que multiplicar la probabilidad de A por la probabilidad de no B. Claro, hay que tener en cuenta lo siguiente. Una vez que ya he llegado hasta aquí, eso quiere decir que A ya ha ocurrido. Estamos en este punto. Esta probabilidad ya la he pagado, ¿vale? Está aquí. O me dicen ellos que ya ha sucedido. Eso es independiente, ¿vale? Yo ya estoy en este punto. Si estoy en este punto, para que ocurra B, no es que ocurra B solo, es que sabiendo que ha ocurrido A, que ocurra B, porque yo ya estoy aquí. Si estoy aquí es porque A ha pasado. Si ha pasado es que sé que ha pasado. Así que lo pongo de esta forma. Probabilidad de que pase B sabiendo que ha pasado A, puesto que ya estoy aquí. Entonces la probabilidad de esta rama es A y la probabilidad de esta rama es la probabilidad de B sabiendo que ha pasado A. Total, que esta es una formulita de las que ya sabíamos. Probabilidad de A y B es la probabilidad de la primera rama, es decir, probabilidad de A, por, como hemos dicho antes, por la probabilidad de la segunda rama. La segunda rama es la probabilidad de que pase B sabiendo que ha pasado A. Como ya estoy aquí, ya sé que ha pasado A, sabiendo que ha pasado A. Entonces quiero que pase B, pero ya sabiendo que ha pasado A. O sea que es la probabilidad de que, sabiendo que ha pasado A, que pase B. Las dos ramas juntas las multiplico. Probabilidad de la primera rama, probabilidad de A, por la probabilidad de la segunda rama, que es la probabilidad de que, sabiendo que ya ha pasado A, que pase B. Esto es el principio de la probabilidad compuesta, es decir, la de que la probabilidad que hay aquí es el producto de la probabilidad de todas sus ramas, ¿vale? El producto de las probabilidades. Otra cosa que vamos a ver aquí ahora es el teorema de la probabilidad total. Es decir, por ejemplo, imaginaos que yo quiero calcular la probabilidad de que pase B, independientemente de lo demás me da igual, yo quiero que pase B. Pues B pasa aquí, porque es A y B, o sea que yo voy en autobús y está lloviendo, y la otra estaría aquí, B también, que yo voy en autobús y que no esté lloviendo, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces la probabilidad de que yo vaya en autobús es esta rama más esta rama, es decir, la probabilidad
de un suceso es la suma de las probabilidades de todas las ramas que verifican ese suceso. Si yo estoy estudiando B, aquí pasa B, sí, aquí no, aquí sí y aquí no. Pues donde se donde se debe esta rama y esta rama hay que sumarlas para obtener la probabilidad total de B. Puesto que aquí estamos estudiando que pase B y A. Bueno, ahora es que no me importa, yo solo quiero B. Y aquí estoy estudiando que pase B y no A. Bueno, ahora es que no me importa, yo quiero B. Así que sumo esta rama más esta rama. Y ese es el teorema de la probabilidad total, que lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Bueno, típico ejemplo de probabilidad total. Ejercicio clásico de selectividad o de Pau. Una fábrica de tornillos dispone de dos máquinas que elaboran el 75 y el 25. El porcentaje de fallos de la primera máquina es el 4 y el de la segunda es el 2. ¿Cuál es la probabilidad de que al coger un tornillo al azar esté defectuoso? Esa es la probabilidad total porque que esté defectuoso me da igual que lo haya hecho la máquina A que la máquina B. Lo que yo quiero es que sea defectuoso. Vamos a crear nuestro árbol. Tenemos aquí una rama y vamos a poner otra rama. Vale, esto es la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 1. Y esto es la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 2. También podríamos decir que si este lo ha hecho la máquina 1, este podríamos poner el contrario de la máquina 1, es decir, que no lo ha hecho la máquina 1, en vez de poner que lo ha hecho la máquina 2. Nos da lo mismo, ¿vale? Pero bueno, hay que tener en cuenta que la máquina 1 tiene un 0,75 y que la máquina 2 un 0,25. Bien, una vez que sabemos que lo ha hecho la máquina 1 y para llegar hasta aquí hay que pagar un 0,75 y aquí tenemos máquina 2, este es un 0,25. Después, sabiendo que lo ha hecho la máquina 1, pueden pasarnos dos cosas. Que lo haga, que sea defectuoso, probabilidad de que sea defectuoso, sabiendo que lo ha hecho la máquina 1. Y nos podríamos encontrar con la probabilidad de que no sea defectuoso a pesar de que lo ha hecho la máquina 1. Esta de aquí, defectuoso haciendo hecho la máquina 1, es 0,04 y esta de aquí es 0,96. Vale, esto quiere decir que es defectuoso y este quiere decir que no es defectuoso. Entonces, para llegar hasta esta rama, tengo que multiplicar esta probabilidad por esta de aquí. Y es que lo haya hecho la máquina 1 y que sea defectuoso. Máquina 1 y defectuoso. Las dos cosas. Entonces, la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 1 y que sea defectuoso es igual al producto de sus probabilidades. Es decir, probabilidad de que lo haya hecho la máquina 1 por la probabilidad de que, sabiendo que lo ha hecho la máquina 1, sea defectuoso. Y eso es 0,75 por 0,04. En este otro punto lo que tenemos es que no es defectuoso y eso es lo mismo que hemos visto antes, toda esta fila. Es decir, la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 1 por la probabilidad de que no sea defectuoso. Claro, para llegar hasta aquí ya sabemos que lo ha hecho la máquina 1. O sea que esta probabilidad de esta rama de aquí, el peso, el valor que tiene, es la probabilidad de, sabiendo que lo ha hecho la máquina 1, que no sea defectuoso. Multiplicamos sus probabilidades. Esto es la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 1 y no sea defectuoso. Y eso es la probabilidad de la máquina 1 por la probabilidad
de que no sea defectuoso sabiendo que lo ha hecho la máquina 1. Y esto es 0,75 por 0,96. Bueno, fijémonos en la máquina 2, que también la puede haber hecho. Si estamos en la máquina 2, nos puede pasar lo mismo, que sea defectuoso claro, para llegar hasta aquí tiene que haberlo hecho la máquina 2. Así que esta probabilidad de defectuoso es la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que lo ha hecho la máquina 2. Y eso es la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 2 y sea defectuoso. Es decir, la multiplicación de esta rama por esta. La probabilidad de máquina 2 la tenemos aquí y la probabilidad de defectuoso desde aquí es, sabiendo que lo ha hecho la máquina 2, probabilidad de defectuoso. Es decir, probabilidad de la máquina 2 por la probabilidad de que sea defectuoso sabiendo que lo ha hecho la máquina 2. En este caso tendríamos 0,25 por, no lo hemos puesto aquí antes, la probabilidad de que la máquina 2 tenga un fallo es del 0,2%. Así que lo ponemos 0,02. 0,02. La máquina 2 también puede hacernos un tornillo correcto. Entonces, bueno, perdón, un tornillo incorrecto. Sería no defectuoso. A ver si lo digo bien. Es decir, no defectuoso, es decir, correcto. Sí, a ver si lo he dicho bien. Vale, pues eso es la probabilidad de que el tornillo no sea defectuoso sabiendo que lo ha hecho la máquina 2. Y eso es un 0,98. Porque si aquí tengo un 0,02, aquí tengo que tener un 0,098. Así que esto de aquí es la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 2 y no sea defectuoso. Es decir, la probabilidad de que lo haya hecho la máquina 2 por la probabilidad de que no sea defectuoso sabiendo que lo ha hecho la máquina 2. Eso sería 0,25 por 0,98. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que me preguntaban? Ellos querían saber la probabilidad de que sea defectuoso. ¿Dónde es defectuoso? Aquí y aquí. Aquí hecho por la máquina 1 y aquí hecho por la máquina 2. Vale, pues cuando es O, máquina 1 o máquina 2, sumamos. La O es la suma. Sería esta rama más esta rama. La unión, la suma de estas dos, nos daría el resultado final. O sea que la probabilidad de que sea defectuoso es igual a 0,75 por 0,04 más 0,25 por 0,02. Es decir, la probabilidad de que haya sido hecho por la máquina 1 y defectuoso más la probabilidad de que haya sido hecho por la máquina 2 y defectuoso. O sea, defectuoso hecho por cualquiera de las dos ramas. Lo sumo y eso nos da, después de multiplicarlo, 0,035. También nos podrían haber preguntado la probabilidad de que no fuera defectuoso. Tendríamos que haber sumado esta con esta. Bueno, pues eso es el teorema de la probabilidad total. Total quiere decir porque busca cualquier defecto, ¿vale? Lo sumo esta rama con esta rama. Pues eso es todo.